Iniciamos con la materia de metodologías de la gestión de proyectos. El primer tema que vamos a abordar va a ser los fundamentos de la gestión de proyectos. Como todos sabemos, la gestión de proyectos es la disciplina que se va a encargar de planificar, organizar y controlar todos los recursos, actividades de un proyecto con el objetivo de alcanzar todos aquellos objetivos ya definidos dentro de un plazo, presupuesto, alcance establecido y que va a implicar la simplificación y aplicación de los conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para optimizar el uso de los recursos y garantizar el éxito de un proyecto. Entonces, ¿qué quiere decir o qué vamos a representar justamente para garantizar el éxito de un proyecto? Vamos a estar manejando directamente que la gestión de proyectos nos va a ayudar a poder determinarlo y saber cuáles son las características, factores, elementos y saber reconocer que si realmente podemos hacer el proyecto bajo los términos especificados o específicos de ellas y el por qué o el cómo se van a estar desarrollando cada uno de ellos. Todos estos proyectos como tal nos van a servir para poder tener un control directamente sobre los factores, elementos que se van a requerir, que se van a necesitar. Esto nos va a coadyuvar directamente a que nosotros pudiésemos llevarlo a cabo de una manera práctica y sencilla. A lo largo de los años, la gestión de proyectos va evolucionando directamente, va incorporando nuevas metodologías, herramientas, tecnologías para adaptarse a los cambios en el entorno empresarial y a las necesidades de los proyectos. Estos han existido desde tiempos antiguos, como por ejemplo las construcciones de pirámides de Egipto o de la Gran Muralla China. Estas necesidades han ido surgiendo conforme va pasando el tiempo, conforme va pasando los años, y estos también nos van ayudando directamente para poder manejarlos. Sin embargo, como la disciplina ya de manera formal comienza a desarrollarse en el siglo XX, impulsada por proyectos complejos como por ejemplo, un proyecto de Manhattan y la construcción de grandes infraestructuras. La gestión de proyectos va teniendo sus raíces en la ingeniería y la construcción, donde se necesitaban planificar y controlar grandes proyectos. Entonces, esto nos ha llevado a lo largo de la historia y que tiene que ir evolucionando y se ha ido formalizando gracias a generar una gran disciplina. Eh, Todo esto va modificándose, va cambiando, va adecuándose conforme las necesidades que se van teniendo. Y la gestión de proyectos no está tan alejada directamente a la administración de desarrollo de los mismos. ¿Por qué se indica directamente que no está tan alejada a la administración del mismo? Porque de repente, pues nosotros también tenemos que ir considerando los factores administrativos como la planificación, la organización, la dirección y el control. Poco a poco vamos a ir manejándolos y vamos a ir determinando que esos factores viables, básicos y sencillos pueden llevarnos al desarrollo mismo de un proyecto de gestión como tal. Dentro de su evolución histórica podemos mencionar a Frederick Winslow Taylor. Él, dentro de su libro de Principios de Administración Científica, se centra directamente las bases para la gestión de proyectos. Taylor lo que empieza a argumentar y empieza a correlacionar directamente a la administración científica, que es parte directa
o tiene factores compatibles directamente con lo que ya él estaba determinando a la gestión de proyectos. Ya para 1950, la Armada de los Estados Unidos desarrolla un método denominado PERT. ¿Qué es ese método denominado PERT? Bueno, pues es un programa de evaluación y técnicas de revisión de todos los elementos que se pueden manejar. Esto con el afán de poder planificar y controlar proyectos complejos. Este método PER, dentro de su estructura, vamos a decirlo, es un método matemático aplicable para la posible solución de todos los factores o todos los elementos que nosotros vamos a estar utilizando al momento de desarrollar un proyecto un proyecto directo y cuáles son los elementos, las características, cuáles son la estructura que se va a llevar a cabo. Para 1960, ya la gestión de proyectos, siendo una asociación, ya se genera directamente algo denominado el PMI. ¿Qué es el PMI? Bueno, es un instituto para poder gestionar o para poder generar proyectos como tal. Esto, este elemento o este instituto se genera en Estados Unidos. ¿Cuál es la intención de generar esta asociación de gestión de proyectos, como lo es el PMI? Bueno, es ya generar también una estructura ya de manera metódica para poder desarrollar proyectos. O sea, cada vez se empezó ya a estandarizar, se empezó a manejar que la generación de proyectos cada vez se iba a ser más importante sobre la solución de diferentes problemáticas que se pudiesen tener, no nada más en el ámbito industrial, sino también en el ámbito empresarial, organizacional o en cualquiera de los ámbitos que nosotros empezáramos a encontrar. La generación de proyectos ya cada vez lo podemos generar o lo podemos hallar en la vida cotidiana, ya dependiendo del tamaño, del índole del proyecto que se está trabajando, ya va a variar, va a cambiar para su desarrollo como tal. Para 1980, ya la Asociación de Gestión de Proyectos, o sea, el PMI, genera ya el primer estándar. Sí, ese primer estándar fue denominado el PMBOK. El PMBOK es una guía de conocimientos justamente para la gestión de proyectos. ¿De qué constaba esa guía de conocimientos o el PMBOK? Consta, mejor dicho, de una serie de pasos argumentados para la generación de proyectos, incluyendo las diferentes metodologías, incluyendo las fases de ciclo de vida de desarrollo de un proyecto y el cómo se tendrían que llevar a cabo. El PMU el PMBOK, perdón, es como una Biblia a seguir en la generación de proyectos. Ya hablando de los ciclos ya que en el PMBOK empieza a trabajar el ciclo de vida directamente de un proyecto, pues el ciclo de vida, pues se va a referir a las etapas que se tienen que llevar a cabo para poder desarrollar un proyecto. Esto quiere decirnos desde el inicio hasta su finalización. Para ello, nosotros vamos a tener que ir pues desarrollando y van a ir variando de acuerdo pues a la metodología, de acuerdo pues con los elementos o de acuerdo con la estructura que se esté manejando. Vamos a ver cuáles serían esas etapas o esas 5 fases del ciclo de desarrollo de un proyecto. Tendríamos directamente el inicio. El inicio, dentro de esta etapa, nosotros lo que vamos a hacer es definir el alcance del proyecto. Para esto es necesario identificar primero quiénes van a ser los usuarios, quiénes son las personas que nos van a estar apoyando, nos van a estar manejando para poder trabajar con el proyecto.
Y esto también nos va a servir para que así podamos obtener la iniciación del proyecto. O sea, de acuerdo ya con definir cuáles son las características, los elementos, los factores necesarios que se tienen que incurrir para el desarrollo del mismo, pues bueno, al finalizar, si ya se detecta que de acuerdo con lo solicitado alcanzan las expectativas planteadas dentro de ella, mediante los stakeholders, pues bueno, ya con esto nos van a poder dar luz verde. Recuerden, es muy importante aquí que muchas ocasiones podemos estar solicitando algo y de repente, pues el factor o los elementos que nosotros pudiésemos estar valorando pueden variar. Entonces, aquí es muy importante llegar a identificar a esos stakeholders y llegar también a un convenio o como un acuerdo de lo que ellos requieren o de lo que ellos necesitan para dicho proyecto. Posteriormente, tenemos la etapa de planificación. Ya una vez identificado todos los elementos o factores que se requieren, bueno, pues ahora se va a elaborar un plan del proyecto detallado. ¿Qué es lo que va a incluir este plan dentro del proyecto detallado? Va a incurrir o va a requerir directamente del alcance, cronograma, presupuesto, recursos, riesgos, comunicación, etcétera. Con ella ya nosotros podemos empezar a darnos una idea clara de en qué periodo pueden ser los diferentes entregables para cada uno de los procesos de un proyecto. Con esto nosotros también podemos ir identificando cuáles serían los posibles riesgos y tener por ahí acciones preventivas para poder evitarlos. Recuerden que los riesgos aquí, pues siempre hay que considerarlos porque los riesgos están latentes, pero mucho más a que estemos considerándolos es identificar cómo nosotros vamos a tener que empezar a evitarlo, no a evitarlos directamente, sino al qué hacer cuando se incurran en ellos. Eso también es importante. Y la comunicación, sobre todo con los stakeholders, para saber los avances, para tener la comunicación directa con las estrategias que se están llevando a cabo, con el manejo de los presupuestos y los recursos que se necesitan en cada una de las etapas, en cada uno de los elementos que se están incurriendo, pues eso va a ser viable, va a ser necesario para poder trabajarlo directamente. Una vez ya llevada la planificación o realizada la planificación, pues ya tendríamos que entrar en la etapa de la ejecución. ¿Qué es la etapa de ejecución? Pues es llevar a cabo todas aquellas actividades que nosotros tenemos planificadas. ¿Cuál es la intención de poder llevar a cabo todas esas actividades planificadas? Sencillamente para poder alcanzar el objetivo o los objetivos del proyecto. Sí, el poder desarrollar todos los factores o todos los elementos que nosotros estamos considerando, estamos teniendo en cuenta de acuerdo con lo presupuestado, los recursos, pues los recursos materiales, los recursos humanos, los recursos técnicos, todos ellos que para nosotros tienden a entrar dentro de un presupuesto que no se desborde o no salgan de lo que se tenía ya planteado, ya de lo que se tenía planeado. ¿Por qué? Porque hay que recordar también que nosotros ya se propuso o ya estuvimos manejando directamente una entrega de la actividad o de las actividades que se iban a desarrollar. Por tanto, no podemos estar saliendo de ellos en el momento de la ejecución. Y si se llegase a ocurrir alguna situación por ahí que no se pueda controlar, como son los riesgos, pues entonces ya tener los factores o los elementos necesarios para poder ir pues manejando los riesgos o minimizando los riesgos a lo menos que nosotros pudiésemos considerar. La siguiente etapa, una vez ya trabajando, ¿sí? Ya trabajando con el proceso, la etapa 3 que era la ejecución, bueno, pues también se lleva a cabo simultáneamente la etapa 4 que es la de seguimiento y control.
¿Qué es la etapa de seguimiento y control? Bueno, pues es la que va a monitorear justamente el progreso del proyecto. Es de donde ahí vamos a empezar a identificar las desviaciones que se puedan tomar. ¿Desviaciones de qué manera? Bueno, en que estemos atrasados en cuestión de tiempo del desarrollo del proyecto. ¿Esto qué nos da a comprender? ¿Qué nos da a entender? Pues verificar, ubicar o buscar alternativas para poder ir trabajando e ir recuperando los tiempos perdidos. O también los riesgos que pudiésemos tener en cuestión de los recursos materiales, los humanos, todos esos recursos que nosotros pudiésemos empezar a considerar, pues bueno, aquí viene lo que nosotros habíamos planeado. ¿Qué hacer, no? ¿Qué hacer con ello? Bueno, pues van a tener que tomar medidas correctivas para que así volvamos el cauce directo del proyecto y no se vaya saliendo de lo planificado. Sí, aquí en esta etapa 4 lo que nosotros hacemos es verificación constante y análisis sobre de lo que se tiene planeado, de lo que se tiene desarrollado y el cómo le vamos a dar esa continuidad para que de esta forma pueda ser trabajable, controlable y no podamos o no podamos estar manejando alguna otra característica dentro del mismo. Y la última etapa del ciclo de vida del proyecto como tal es el cierre. En esta etapa se finaliza formalmente a el proyecto, donde se entregan los resultados y se documentan todo aquello que nosotros hayamos pasado dentro del mismo. ¿Para qué se documenta? Porque en muchas ocasiones uno dice, bueno, pues si ya terminé el proyecto, ¿ya para qué documentar cualquier situación que haya sucedido? Bueno, justamente para poder evitar en futuros proyectos esas desviaciones o esos desaguisados que se pudiesen manejar y con ello también mejorar día con día pues la continuidad del desarrollo del proyecto. Y de esta forma, pues también obtener mejores resultados. O sea, aquí siempre tendríamos que estar considerando las mejores continuas que pudiésemos tener y manejar en los resultados del proyecto como tal. Ahora, una cosa son el ciclo de vida de desarrollo de un proyecto como los pasos o las etapas que nosotros pudiésemos tener, pero también vamos a considerar a los modelos que vamos a trabajar para el desarrollo o la gestión de un proyecto directamente. Recuerden que aquí estamos hablando de desarrollo de proyectos de manera general. Bueno, los modelos en primera parte son marcos de trabajo que nos van a proporcionar una estructura. Recuerden, esto es independientemente de un inicio, planificación, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. Estos también nos van a decir o nos van a poner una estructura como tal y una guía para poder desarrollarlo, justamente para poder desarrollar la planificación, la ejecución y el control. Existen dentro de los métodos, justamente existen dos, dos tipos o dos modelos de gestión de proyectos, que van a ser los modelos tradicionales y los modelos ágiles. Los modelos tradicionales son conocidos como modelos en cascadas o secuenciales. ¿Por qué son conocidos con ese nombre? Vamos a llamarlo de esta manera. Bueno, porque van a caracterizarse porque van en un enfoque secuencial o lineal. ¿Esto qué nos permite ir haciendo este modelo? ¿Sí? Bueno, pues se va a enfocar en que cada paso que vamos desarrollando va generando o va aperturando la puerta o el paso siguiente a trabajar. Si en dado caso encontramos algún requerimiento o alguna necesidad dentro del paso que estamos trabajando, pero no tenemos los insumos, las características, la definición correspondiente, pues
como cascada, también vamos a ir hacia arriba para retornar y regresar para poder dar un enfoque directamente a lo que se estaba solicitando o lo que se estaba manejando. Cada fase de un proyecto se completa antes de pasar al siguiente. Entonces, eso también es muy necesario. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ir avanzando si no terminamos con una etapa o un proceso directamente que ya se haya realizado, ¿no? Que ya se haya justamente manejado. Y tenemos algunos ejemplos de trabajo dentro de ellos, que es el modelo en cascada, ¿sí? El modelo en cascada, pues ese es se requieren de colaboración y flexibilidad al momento de estar trabajando en cada una de sus fases. Las fases que se ejecutan de manera secuencial y no se va a permitir retroceder a fases anteriores. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que algún requerimiento, regresamos otra vez al inicio y volvemos a revisar todos los elementos o todos los factores. Probablemente puede decirse que es muy reiterativo esta etapa o esta fase o este modelo. Sin embargo, este es un modelo tradicional que es muy viable para, para aquellos que no tenemos mucha experiencia en el desarrollo de proyectos. Y tenemos el del PMI, ¿sí? Lo que va a hacer es proporcionar un marco de referencia para la gestión de proyectos basado en las mejores prácticas. Recordemos que el PMI, pues, genera también, o este instituto genera lo que son una guía de cómo se pudiese elaborar un proyecto. A esa guía se le conoce como las mejores prácticas y las mejores prácticas son el qué o el cómo lo vas a desarrollar o cómo lo vas a elaborar directamente. También tenemos los modelos ágiles. Estos modelos ágiles, bueno, pues se van a caracterizar por un enfoque iterativo. ¿Qué quiere decir esto? Incremental. ¿Qué quiere decir iterativo? Que puedes ir avanzando el proyecto en periodos o ciclos cortos y puedes ir trabajando sobre algunos elementos que no requieran de los otros como tal, donde el proyecto va a dividirse en ciclos cortos o sprints y se entrega un valor de forma temprana y continua. ¿Esto qué quiere decirnos? Que se puede dar pasos de avances y esos pasos de avances que se pueden estar manejando pueden ser los primeros entregables que se pueden desarrollar. Algunos ejemplos dentro de esta metodología o este modelo, tenemos el Scrum, que se basa en la colaboración del equipo y la entrega continua del valor y la adaptación a los cambios. ¿Esto qué quiere decirnos? Que bueno, pues se va a basar en que de acuerdo de cómo estemos desarrollando, cómo estemos trabajándolo, cada uno de los miembros del equipo de desarrollo del mismo proyecto. Y tenemos el Kanban. El Kanban, se enfoca en la visualización del flujo de trabajo y la eliminación de cuellos de botella. ¿Esto para qué? Para poder manejar roles y responsabilidades de la gestión de un proyecto o de cómo se van a estar manejando. Nos van apoyando directamente para realizar avances, generación de desarrollo de proyectos y el cómo lo vamos a llevar a cabo, cómo lo vamos a manejar, cómo lo vamos a estructurar. Recuerden que también estamos hablando todavía de la introducción, de los fundamentos. Estos modelos de gestión de proyectos los van a ir viendo en sesiones o asignaturas posteriores. Los roles y responsabilidades dentro de la gestión de proyectos. Aquí vamos a tener a tres factores o tres elementos necesarios o importantes. Uno de ellos es el jefe de proyecto o el project manager, que el jefe de proyecto va a ser el que es el responsable de planificar, organizar, dirigir y controlar al proyecto. ¿Sí? Ese es el líder o el que va a estar verificando
que se cumplan con todas las características que se van a manejar. Tenemos a los miembros del equipo. Estos son los encargados de ejecutar las tareas asignadas y cumplir con los objetivos del proyecto. Sí, los miembros del equipo son los encargados de desarrollo del proyecto como tal y de esta forma nosotros podemos ir identificando qué o cuáles son los más importantes que vamos a tener que considerar y vamos a tener que manejar para poder darle un avance o una continuidad en ello. Y también tenemos a los stakeholders, que son, ya lo habíamos mencionado, que participan directamente desde el inicio del proyecto, los stakeholders. ¿Por qué? Porque son los interesados dentro del desarrollo del proyecto. Son aquellas personas o grupos de personas, vamos a decirlo, que tienen el interés en el proyecto y son los que pueden verse afectados por él. Esto quiere decir que son prácticamente, si lo vemos como una venta, son nuestros clientes los que requieren o necesitan de lo que se va a estar desarrollando y cómo se va a estar manejando en ello. Por esta situación, los stakeholders directamente son parte fundamental de la verificación desde el inicio del proyecto porque son los que nos van a decir qué es lo que se necesita o qué es lo que se requiere para el buen funcionamiento del mismo. Ahora, hablando de ética, responsabilidad social y ambiental, bueno, pues hay que considerar aspectos éticos, sociales y ambientales. ¿Por qué? Porque los proyectos que nosotros pudiésemos estar manejando y debiésemos de manejar tendrían que ser sustentables. Nadie nos va a invertir dentro de un proyecto para tener pérdidas. Por tanto, pues es muy importante hacerlos sostenibles. Tenemos que estar pensando siempre en respetar a los derechos humanos y también en minimizar el impacto negativo que pudiese ejercer directamente en el medio ambiente. Sí, ya estamos en un mundo, recordemos que de repente el ambiente pasa a ser parte importante de nuestra sociedad como tal. Y los proyectos, sobre todo en la última o en las últimas décadas, se han estado pensando y planificando justamente en la afectación, en lo mínimo que se pudiese tanto al ser humano como el impacto ambiental por las situaciones que estamos viviendo. De repente los proyectos cada vez son más necesarios e importantes y el estar actualizándolos constantemente para ver que no vaya a afectar a ciertas situaciones. Las tendencias actuales de la gestión de proyectos, bueno, pues aquí dentro de ellas nosotros podemos ver que pues los proyectos están en constante evolución y tanto ha sido la evolución que se ha tenido directamente que en algunas tendencias que pudiésemos manejar, pues son como por ejemplo el uso de herramientas digitales. Las herramientas digitales, en este caso, nos hace para poder manejar, para poder utilizar todo lo que ya se ha estado transformando directamente como la forma de gestionar de los proyectos. Facilita a lo que nosotros conocemos como colaboración, la comunicación y el seguimiento del progreso del mismo. Sí, recordemos de que si ya tenemos las herramientas digitales en la actualidad, pues hay que utilizarlas. Por eso es muy necesario e importante el uso de esas herramientas por una computadora, una tablet, un celular. Si nosotros pudiésemos estar monitoreando cada vez a los proyectos que pudiésemos tener bajo nuestro cargo. La inteligencia artificial, bueno, hay que recordar que la inteligencia artificial ya se está utilizando para automatizar tareas, analizando datos y mejorando la forma de decisiones, la toma de decisiones en la gestión de proyectos. Es otra de las alternativas, es otro de los elementos, de los factores que nosotros tenemos que hacer mención directamente. ¿Por qué? Porque pues si no, pues sería como dejar a un proyecto obsoleto.
Sí, si nosotros no estamos utilizando la inteligencia artificial, si no utilizamos herramientas digitales, pues es como dejarlo ya en el pasado. Generar o trabajarlo mediante ya metodologías ágiles. Hace un momento les definía yo las metodologías ágiles. ¿Por qué? Porque ya cada vez se están haciendo más populares. ¿Debido a qué? A la flexibilidad y la capacidad de adaptación a los diferentes o los diversos cambios que se empiezan a tener, el cómo se empiezan a manejar y que cada vez, o sea, esto no quiere decir que las metodologías tradicionales van a quedar, van a quedar obsoletas, sino necesariamente nosotros es muy importante que empecemos a identificar que esas metodologías ágiles nos van a servir para poder proporcionar con mayor rapidez ciertos resultados. Y también tenemos el énfasis en la sostenibilidad. Recordemos que cada uno de los proyectos debemos de considerar aspectos medioambientales y sociales en su planificación y ejecución del mismo. ¿Por qué? Porque pues recordemos que estamos en nuestro planeta Tierra y de repente pues vamos a buscar la forma, vamos a buscar la manera en que la afectación pueda ser lo menor posible en el desarrollo del mismo proyecto.